Este es el primer programa y como lo primero es lo primero, hablaremos primero del por qué se llama así, con sentido del humor. ¿Qué es el sentido? El sentido tiene varios significados, una dirección, un solo sentido, sentido contrario. ¿Tiene sentido? Eso no tiene sentido. Sentido del gusto, sentido del deber, mi sentido pésame, en fin. Pero ¿qué es el sentido del humor? Hoy hablaremos de eso, del sentido del humor y de qué nos reímos los cubanos. ¿Tienen los cubanos sentido del humor o sentido del choteo, de la burla? Por ejemplo, cuando te caes aparatosamente en una esquina del Copelia y todo el mundo se ríe, eso es humor. Se te rompió el coxis. ¿A quién le gustó el chiste? O cuando vestido con lo mejor de tu escaparate, pasas por el lado de una piscina y te empujan. Todo el mundo se ríe, salvo una persona, tú. En ese humor hay víctimas, sí, la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre la burla y el humor? El choteo es propio de los cubanos. No vamos a teorizar mucho. Hablaremos sobre el sentido del humor en general. Por favor, y no se levante. No tiene sentido de que yo esté hablando aquí y usted no haya sentido ganas de escucharme, ni se le ocurra cambiar de canal. Ponga sus 5 sentidos en alerta, porque en su programa El Sentido del Humor hablaremos hoy de sentido del humor. Del humor soy consentido y le agradezco a la vida que me ha dado una salida cuando me veo perdido. Yo dejo atrás el dolor que mi sonrisa se exhibe, por eso mi cuerpo vive con sentido del humor. Ahora, cuando venía para acá, para el estudio, venía en un almendrón y un cómico callejero le gritó al chofer: chofer, cuidado que la goma de atrás está dando vueltas. Yo me reí, es un chiste clásico, pero el chofer asustado paró y se bajó a ver por qué estaba dando vueltas la goma. No vio nada extraño, como es natural, se montó de nuevo y le preguntó a los pasajeros: ¿qué fue lo que gritó ese hombre? Y otro pasajero le dijo que la goma de atrás está dando vueltas. El hombre asustado paró de nuevo, se bajó y revisó la goma. Y yo rezando para que nadie más le preguntara, porque el sentido del humor del chofer lo había dejado en el garaje y manejaba con una preocupación porque sus gomas estaban dando vueltas. Y todo por un chiste callejero y la falta de sentido del humor. Para el humor de referencia debes tener eso, referencia. Si haces un chiste sobre la inclinación de la Torre de Pisa, debes tener referentes de que es la Torre de Pisa y saber que está inclinada. Para estar seguro, primero preguntas: ¿dónde está la Torre de Pisa? Si dicen en Pisa, no hay problema. Pero si preguntas ¿dónde está la Torre Eiffel? Y te contestan en Eiffel, ya estás embarcado. Por eso es mejor usar en el humor referente que tengan todos, al menos la mayoría, como el sexo. Por eso los chistes de sexo son tan populares. Por ejemplo, este chiste. Se encuentran 2 amigas y una le dice a la otra: pues ahora tengo que tener mucho cuidado con quedarme embarazada. Y la otra le dice: niña, pero si tu marido se hizo la vasectomía. Y la otra le dice: por eso mismo. A ver, pues ya he conseguido, este es otro, que mi novio me hable de matrimonio después de haber estado saliendo 6 años. Ay, sí. ¿Y qué te ha dicho? Que tiene 2 esposas y 3 niños. Otro tema, con muchos lugares comunes, o sea, referentes son los problemas cotidianos, como en este chiste. Un tipo le pregunta a un amigo: oye, ven acá, ¿por fin arreglaron el bache que había frente a tu casa? Y el otro le dice: no, mira, lo mejor que hicimos, lo azulejeamos, lo convertimos en piscina y ahora es un centro recreativo. ¿Hay bache grande? Muchos dicen que el cubano se ríe de sus propios problemas. ¿Será por eso que somos tan risueños? Por ejemplo, los ingleses no entienden un chiste de guaguas. Y eso es que también ellos tienen guaguas. Pero en cada parada, en Londres, hay un cartel con el horario. Ruta 132. Y a las 6:25 pasa por esta parada. Y a las 6:25 la guagua está en la parada, abriendo su puerta, frente a ti así. ¿Cómo le sacaría risa a eso
en Londres. No tiene sentido. En cambio, nosotros no tenemos horarios. Pasa por la parada de la 132, ves la gente, calculas si hay para llenar la guagua y sigues caminando. Así mismo. Peor están los esquimales, que no tienen el problema de los ingleses ni de los cubanos, porque no tienen paradas ni guaguas. Ellos se transportan en renos, pero los renos son comestibles. Así que en Cuba tampoco funcionaría lo de los renos. Entonces, ¿de qué se ríen los esquimales? Lo de ellos son los chistes de juego de palabras. No enfoques con el foco que se despierta la foca. En Cuba hay un cómico por cuadra. En cualquier esquina de cualquier bache te sale un cómico. Incluso hasta las personas serias hacen chistes clásicos, como este. Pasó el 31 de diciembre, ya es primero. ¿Y quién no ha hecho el chiste más conocido del mundo? Se encuentra con el vecino y dice, oye, desde el año pasado no te veía. Oye, eso no falla. Y en una cola cualquiera, cuando alguien pregunta, ¿quién es el último? Y el cómico de ocasión dice, ¿eres tú que llegaste ahora? O en una boda, cuando la notaria pregunta, ¿alguno de los presentes se opone a este matrimonio? Ahí habla el cómico serio. Yo, levantando la mano, y risa y más risas. De risas y sentido del humor está hecho este programa. Con sentido del humor. Y hoy en nuestra sección, donde te recomendamos un libro para que usted lo disfrute, contamos con la presencia de Antonio Verazaín, profesor del Instituto Superior de Diseño, humorista y escritor también. Exacto. El Vera, como todo el mundo lo conoce. Bienvenido, Vera. Gracias. Encantado de tenerte con nosotros. Y Vera nos va a recomendar un libro que es una antología a cargo de, por supuesto, él, que se llama Un Zoom a Zumbado. Exactamente. Bueno, pues entonces los dejo. Y ahí lo tiene, maestro. Ok. Adelante. Gracias, hermano. Pues sí, Un Zoom a Zumbado. Y este fue un libro que se hizo en el año 2012 como un homenaje al 80 aniversario de Héctor Zumbado, Premio Nacional del Humor del año 2000. El primer Premio Nacional del Humor que se dio fue precisamente a Zumbado, no había duda, tenía que ser él. Y el título no es fortuito, Un Zoom a Zumbado. Con eso lo que queríamos reflejar era un acercamiento a los más jóvenes a la hora de Zumbado. Zumbado en los años 70 y 80 hizo una disección de la sociedad cubana con un bisturí humorístico, como no lo hizo nadie, a través de las páginas, sobre todo de Juventud Rebelde, de Bohemia. Y sus libros son precisamente eso, recopilaciones, artículos en estos medios de prensa. Y bueno, el libro, que por cierto la portada es obra de Adrián Verazaín, alguien que quiero como si fuera un hijo, pues este libro recoge 69 trabajos de Zumbado. Es una recopilación de trabajos que están presentes en los libros de Zumbado, me refiero a Reflexiones 1 y 2, Nuevas Reflexiones, Prosa en Ajiaco, Esto le zumba, Amor a primer añejo. Y bueno, hicimos una selección y ahí están recogidos. No están en forma cronológica, decía, sino más bien agrupados por las temáticas que abordó Zumbado en sus escritos. Entre esas temáticas está la burocracia, que es el tema preferido de él, está también la ineficiencia de los servicios, está también la chapucería, está el amor, están los juicios de las conductas sociales. Y bueno, en esta recopilación, en esta antología, hay un prólogo donde se explica algunos de los mecanismos que utilizaba Zumbado en su obra, como puede ser en los juegos de palabras, que están muy presentes en su obra, y una característica que era unir lo más culto de los cultos con lo más popular de lo popular, porque Zumbado era una persona muy culta, y también que a veces empezaba determinado tema, pero lo empezaba de una forma no muy seria, muy real, pero después hacía un giro hacia el humorístico, y un ejemplo de eso es la guagua, que todos conocemos sobre todo por la forma en que lo hacía Carlos Ruiz de la Tejera. Empezaba hablando de la guagua, que cosa la guagua, que si era tal cosa o la otra, y después entonces trataba de hablar de la guagua aquí en Cuba. Yo lo recomiendo porque es un libro que no solo nos divierte, sino un libro que nos hace pensar
Y sobre todo que a pesar de que fue escrito hace entre 30 y 40 años, sin embargo las cosas que aparecen aquí, la temática que ya dije, todavía está presente en nuestra sociedad. Así que bueno, a todos recomiendo un zoom a Zumbao. Yo dejo atrás el dolor. Y en nuestro programa tenemos un contacto internacional. Hoy, desde Madrid, España, nuestro reportero internacional nos va a hablar de uno de los grandes humoristas españoles, de Gila. Adelante. Hola, Juan Carlos, desde Madrid, reportando para Consentido del Humor, Paco Martínez. Pues hoy me han pedido, el canal me ha pedido, el programa Consentido del Humor, que venga a Madrid a hablar y recorrer los lugares donde se presentó Gila, ese gran humorista español de talla extra. Pues yo lo conozco desde pequeño, para mí Gila era algo maravilloso, tuve la oportunidad de verlo desde pequeño, desde mi ciudad natal, y hoy quiero que aquí en Consentido del Humor conozcan y vean la obra de ese gran humorista que tenía monólogos como el de la guerra, el del teléfono, y escribió obras de teatro que se presentaron en muchos teatros de España, participó en muchas películas españolas y bueno, qué maravilla para mí recorrer estos lugares donde está el espíritu vivo de ese gran humorista Gila. Pues me dicen que tengo acento español, pues no, yo soy cubano, soy de Santiago de Cuba, lo que pasa es que estoy en España, llevo 15 días reportando para Consentido del Humor y eso, esa atmósfera, ese tiempo, esa cosa de Gila, se te pega el acento español. Pues gracias Juan Carlos, desde España, Paco Martínez, reportando para Consentido del Humor. Disfruten a Gila. Del humor soy consentido. Oye, las cosas de las palabras. No, fui a la barbería a pelarme. Pero tú sabes que en la barbería acostumbran a poner en las paredes fotos de artistas, fotos de modelos y letreros. Y había un letrero que decía, prohibido hablar de la cosa. Digo, no, la cosa. Y pensé, mejor no digo nada, no voy a hacer que sin querer hable de la cosa. Y me fui. Oye, nada más que puse un pie en la acera y me encuentro con Vitico, mi socio, me dice, Vera, ¿cómo tú ves la cosa? Y yo, no, la cosa. Y ahí no pude más. Dije, tengo que averiguar qué cosa es la cosa. Y me puse a investigar y encontré un antecedente de la cosa. Por allá por el año 1500, un español llamado Juan de la Cosa hizo un primer mapa de Cuba, que no era gran cosa. Y de contra, más que una isla, lo que parecíamos era una cosa. Pero el pobre con los datos que tenía no podía hacer otra cosa. También de esa época da la famosa frase que le dijo el indio Atuey al padre de las casas cuando lo iban a quemar, que le dijo, padre, la cosa está en candela. Fui por Alemania, ya en Alemania veo que Immanuel Kant, el famoso filósofo, en su obra crítica de la razón pura, había tratado de meter en cintura la noción de la cosa y propuso dos conceptos, la cosa en sí y la cosa para sí. Cosa que pudiera parecer un juego de palabras si no fuera que esa cosa le ha costado más de un suspenso a los estudiantes de filosofía. Evidentemente, Kant le complicó la cosa a la cosa. Pero bueno, eran las cosas que se le ocurrían a Kant. Seguí buscando y encontré otro antecedente de la cosa, otra referencia. Me refiero a la Cosa Nostra, la terrible organización mafiosa que puso la cosa mala allá en Chicago, porque por cualquier cosa te cosían a balazos y te dejaban que no servía para ninguna cosa. Más para acá en el tiempo, el cineasta George Carpenter se atrevió a hacer una película que se llamaba La Cosa, donde salía una cosa babosa, que hacía cosas repugnantes, y al final todo el mundo salía del cine diciendo, qué cosa más asquerosa. Pero qué va, no entendía el significado de la cosa, qué cosa era la cosa. Y traté entonces de meterme en el lenguaje coloquial, donde quizás la cosa tiene un significado más especial. Por ejemplo, la expresión ponte para las cosas, dicha de una mujer hacia un hombre, es una advertencia comparable con la tarjeta amarilla en un mundial de fútbol. Y es así, ponte para las cosas, que si no, a otra cosa, mariposa. O cuando una mujer dice que un hombre le hace cada cosa, pone muy en alto la cultura sexual del compañero. En esa misma línea han surgido calificativos como cosa buena, cosa rica, que cito, pero no comento. Pero también está la cosa con la que se pronuncia la cosa. Por ejemplo, un poco de picardía al decir fulana cogió a fulano para las cosas, da a entender cierto nivel de trajín de fulana hacia fulano. O cuando te invitan a tomar ron
y tú piensas que es Habana Club y lo que te dan es el ron que venden a granel, con lo más seguro, que cuando te des el primer trago tú digas, ¿y esto qué cosa es? Pero seguía sin entender qué cosa era la cosa. Y me puse a investigar en la música y descubrí que en la música cubana hay alusiones a la cosa. Por ejemplo, María Teresa Vera, cuando dice, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Bueno, si fuera a mí me haría falta un almacén. O Fran Domínguez, cuando dice, tú me acostumbraste a todas esas cosas. ¿Qué cosas habrán sido? Más recientemente, Bam Bam, ¿qué cosa? ¿Qué cosa la costurera? Pero qué va, no entendía qué cosa era la cosa hasta que al fin di con una cuarteta de un gran poeta que me lo aclaró todo. Y dice así, el que nunca tuvo una cosa y una cosa llega a tener, le parece una gran cosa la cosa de su mujer. Y ahí fue cuando dije, esa es la cosa. Por eso mi cuerpo vive con sentido del humor. Así comenzó nuestra serie de programas sobre el sentido del humor, que tema y título se llaman igual. Nos vemos la próxima semana en Con Sentido del Humor. Del humor soy consentido y le agradezco a la vida